Buenos días, estimado docente. Ahora vemos la participación en la genética y su evolución. Bueno, el código genético es el lenguaje de los genes representado por 3 letras, que son el ADN. El segmento de este ADN codifica toda una proteína que se llama gen, y la información contenida de un código genético de una persona se llama genoma. Ahora vemos que es la genoma. La genoma es todo material genético que está contenido en las células de un organismo. Cuando hablamos de genoma en los seres eucarióticos, solo nos estamos refiriendo al ADN, que está contenido en el núcleo. El gen. Bueno, el gen es una secuencia lineal organizada de nucleótidos en la célula del ADN, como podemos ver en la imagen, que está la secuencia del exón, nitrón y continúa con el exón. Bueno, en las moléculas de la herencia existen 2 tipos de ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. El ADN se halla fundamentalmente en el núcleo y este forma la cromatina. Cuando la célula se divide, forma los cromosomas. En ambos casos se asocia a proteínas. Y el ARN se encuentra normalmente en el citoplasma, asociado a proteínas y formando los ribosomas. Como podemos ver, en el ADN siempre se va a hallar en el núcleo y el ARN se va a hallar en el citoplasma. Ambos, por lo menos, el ADN forma la cromatina, pero el ARN son los ribosomas. La duplicación del ADN. Bueno, el ADN se duplica antes de que empiece el proceso de producción celular en una etapa llamada interfaz. En el núcleo hay muchos nucleótidos de ADN libres. Estos son los bloques con los que se duplica el ADN. Ahora vamos a ver los pasos de la duplicación. Bueno, como primero tenemos la doble hélice, se desdobla de modo que las cadenas de nucleótidos quedan paralelos. Segundo, se rompen los enlaces puentes de hidrógeno que hay entre las bases de ADN. Tercero, cada una de las cadenas separadas sirve como plantillas para que se unan los nucleótidos libres complementarios. Cuarto, vemos como resultado de la recopilación de información 2 copias idénticas de la molécula original del ADN. Y quinto, las 2 nuevas moléculas se enroscan y forman nuevamente la molécula de una doble hélice. Como podemos ver en la imagen, observar cómo se desdoblan, cada una tiene su partecita, cada una está identificada por una parte. Vemos dónde está ubicado el ARN. Vemos el ARN primero cómo va desdoblándose y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la síntesis de proteína. Bueno, describir la síntesis de proteína y el DNA dentro de una molécula es como describir un círculo. El DNA dirige a la síntesis del ARN. El RNA dirige la síntesis de proteína. Y finalmente, una serie de proteínas específicas catalizan la síntesis tanto del DNA como el RNA. El proceso consta de 2 etapas: transcripción y traducción.
En la transcripción de la información genética, vemos la posición del ADN que tiene la información que codifica la proteína a sintetizar, se desdobla y se separa. Los nucleótidos liberan el ARN que están en el núcleo, se separan como las bases complementarias del ADN y forman el ARNM. El ARNM se separa de la molécula del ADN, sale al citoplasma y se dirige hacia los ribosomas. Mientras tanto, la doble hélice del ADN vuelve a unirse y el ARNM lleva una secuencia determinada de codones. Ahora vemos la traducción de la información en la genética. El ARNT, que se encuentra libre del citoplasma, recoge los aminoácidos libres. El ARNT con sus respectivos anticodones y los aminoácidos ya acoplados se van uniendo al ARNM siguiendo la secuencia que éste trae al ADN del núcleo. Los aminoácidos se van ubicando uno a uno y uniendo entre sí. El proceso continúa hasta que hayan sido ensamblados todos los aminoácidos que forman la proteína. El genotipo y el fenotipo. El genotipo es el contenido genético de un individuo y el fenotipo es la expresión del genotipo en un determinado ambiente. Los rasgos fenotipos incluyen rasgos tanto físicos como estructurales. Los alelos. Un alelo o un alemorfo es cada una de las formas alternativas que pueden tener un mismo gen y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la función de este. Así, una planta puede llevar dos alelos iguales y se llamarán homocigótica, o pueden llevar dos alelos distintos, una mayúscula y una minúscula, y se llamará heterocigótica. Los tipos de alelos que existen: alelos dominantes, que son los que aparecen en el fenotipo de los individuos de heterocigotos o híbridos para un determinado carácter, y los alelos recesivos, que son los que quedan enmascarados del fenotipo de un individuo homocigótico y dolo aparece en el homocigoto, siendo el homocigótico recesivo para los genes recesivos. Ahora vamos con la ley de Mendel. Mendel y la genética. En 1986, Mendel publicó el resultado de un cruzamiento con la planta de una abeja. En este estudio se hicieron 7 características que presentaron dos alternativas posibles diferenciadas entre sí. Las líneas puras, si la planta da flores violetas, todos sus descendientes tendrán flores de ese color. De Mendel, la genética moderna y la genética moderna. Bueno, ya habíamos hablado que Mendel estudió características únicas. Mendel contó con un numeroso descendiente que heredaban las diversas características y analizó los números obtenidos. Ya en 1986, Mendel publicó sus resultados de su experimento. No sabía entonces que los genes estaban en los cromosomas. La primera ley de Mendel. Bueno, en la primera ley de Mendel vemos el color de la semilla, las plantas de iguales características de autofecundación durante varias generaciones. Ahí vemos el genotipo dominante, que es el A, y el genotipo recesivo, que es el B.
Se realizó cruzamiento entre plantas que mostrarían las características diferentes. Plantas de líneas puras con semillas amarillas como una de las semillas verdes. Ahora vemos que se esperaba a obtener. Bueno, de las plantas hijas que se presentaron caracteres mezclados, es decir, con semillas ni muy verdes ni muy amarillas. Podemos ver los resultados, obtuvo como resultado que todos los casos presentaban semillas amarillas. En la segunda ley de Mendel se realizó el cruzamiento entre las plantas de la primera generación de la fila F1 con una determinada característica. Los resultados, el carácter desaparecido en la primera generación volvía a aparecer en la tercera generación filial. En conclusión, bueno, en la segunda ley de segregación, que así se llamó, cada carácter de los individuos es gobernado por un actor hereditario. Los miembros de este par se separaban o se agregaban durante la formación de los gametos masculinos y femeninos. Podemos ver en la herencia de los dos caracteres. Y en la tercera ley de Mendel se conoce esta como la ley de la herencia independiente. Y hace referencia al caso de que se contemplan dos caracteres distintos, cada uno de ellos se transmiten siguiendo anteriores con independencia de la presencia de otro carácter. Bueno, en esta tercera ley, Mendel cruzó plantas de guisantes de semillas amarillas y lisas con plantas de semilla verde y rugosa. Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas las amarillas lisas, cumpliendo así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados. Y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Bueno, Mendel quería comprobar cómo se comprobaban estos dos caracteres cuando se encontraban juntos. Autofecundó las plantas híbridas amarillas y lisas. Tuvo como resultado todas las posibilidades combinaciones de fenotipo de 16 descendientes. 9 tenían semillas amarillas y lisas. 3 tenían verdes y lisas y 3 amarillas rugosas y verdes, para un total de 16. Bueno, esto llevó a Mendel a formular su tercera ley, la ley de segregación independiente. Cuando se forman los gametos, los dos gametos alelos de un gen se separan independientemente de cómo lo hacen los alelos de otro gen. Los genes independientes o genes ligados. Los genes independientes se encuentran en distintos cromosomas, se heredan independientemente. Por lógica sabemos que el número de genes del ser vivo es mayor que los cromosomas y tienden a haber unos 2000 genes en cromosomas. Y los genes que se encuentran juntos a un mismo cromosoma están ubicados en el pelo rubio con los ojos azules, usualmente tienden a estar ligados. Así de la misma manera los ojos negros con el cabello negro. Los genes ligados son los productos de la herencia genética distribuyéndose en la descendencia. Ahora vemos los alelos múltiples. Se ha descubierto que ciertos caracteres son determinantes por genes que presentan más de 2 alelos.
En estos casos se conocen como los alelos múltiples. Un individuo solo puede tener 2 alelos para cada carácter, uno en cada cromosoma. En el par de homólogos, los alelos múltiples, todos los alelos múltiples para un carácter desminados que se encuentran distribuidos entre los individuos pertenecen a una misma especie, como lo son grupos sanguíneos. Bueno, la herencia ligada al sexo. Como podemos ver, en las hembras los 2 cromosomas sexuales son idénticos y se denominan XX, mientras que en los machos los 2 cromosomas sexuales son idénticos entre sí. Uno de ellos es idéntico al de las hembras y por eso se denomina X, mientras que el otro tiene forma de gancho y se denomina Y. Las mutaciones. Es el cambio del azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN o el ARN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmiten a la descendencia. Ahora, los tipos de mutaciones pueden ser perjudiciales, que suelen producir la mure del individuo, y las beneficiosas, que mejoran la capacidad de sobrevivencia del individuo o de su medio. En la clasificación vemos numéricas y estructurales. En las numéricas afecta el número de cromosomas que aumentan o disminuyen, y en las estructurales afectan a porciones de un cromosoma, en los cuales son llamados genéticas cuando afectan a un solo gen. En la herencia humana, los cromosomas humanos, los seres humanos tenemos 46 cromosomas semejantes, de 2 a 2, es decir, 23 pares de cromosomas homólogos en cada una de nuestras células. En los hombres, XY son diferentes, y en las mujeres se llaman XX, que son iguales. Los 22 pares restantes de cromosomas reciben el nombre de autosoma. La ingeniería genética y la biotecnología. Bueno, en los últimos tiempos se ha publicado mucho acerca de la clonación y los alimentos transgenéticos. En las células se produce todo lo que el organismo necesita para la vida. En estos procesos intervienen muchas proteínas, como las enzimas, que aceleran los procesos y eligen los sustratos correctos para que una reacción química ocurra de manera adecuada. Cada proteína es producida por acción de un gen o de varios genes. Esto fue todo, profe. Muchas gracias.